Entremos en la palabra de Dios. Dios tiene, ya nos ha hablado de una manera tan preciosa, de verdad que sí, un toque hermoso, una presencia linda, pero Dios quiere llevarnos un poquito aún más a través de su palabra. Su palabra es tan importante, nos hace crecer, es lo que realmente trae efecto a nuestros corazones. Yo quiero invitarlo a que usted, sabes que despierte en ese momento, ponga atención en su corazón, en su mente a lo que Dios quiere decir a través de su palabra, que es viva y eficaz. ¿Está conmigo? Viva y eficaz cuando le damos la importancia y la presencia que Él se merece a través de su palabra. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias que has hecho algo tan precioso, que declaraste un domingo de libertad sobre todo aquel que sabe, que un domingo de presencia sobre todo corazón aquí presente, Dios, y aquellos que nos están viendo, que tú sigas haciendo una obra increíble. Pero ahora te pedimos que tu palabra nos hable, que tu palabra nos transforme, que tu palabra trabaje y cabe en lo profundo de nuestra alma en este momento. Señor, abrimos nuestros oídos y corazones para recibir de ti, Espíritu Santo, porque tú eres el maestro de esta iglesia. Ven y enséñanos hoy lo que debemos escuchar de parte tuya en esta hora. Y así como nos has hablado y nos sigues hablando, te pedimos que tú uses y hables a través de las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo, Señor, porque los consideramos a ellos nuestros hermanos y consiervos avanzando un solo reino, y ese es el tuyo. Bendícelos a ellos también, Señor. No competimos en contra de otras iglesias, sino avanzamos el reino de Dios. En este día te lo pedimos, que tu verdadera palabra sea predicada en todo lugar, en el poderoso nombre de Jesús. Toda su iglesia dice amén. Vaya al libro de Colosenses capítulo 1. Si usted es nuevo en medio nuestro, nosotros tenemos a estudiar libros de la Biblia, y así lo hemos hecho, y cada libro lo desmenuzamos, por decir así. No estamos en una carrera por leer la palabra de Dios, por lo menos en los domingos, sino poquito a poquito aprendiendo lo que cada libro nos muestra. En este año comenzamos el libro de Colosenses y hemos estudiado otros libros y viendo lo que Dios dice a través de ellos. Ese es nuestro estilo de iglesia, y así lo hemos hecho por años, y Dios ha bendecido su palabra de esa manera. Quería darle un resumito. El libro de Colosenses es un libro precioso, un libro poderosísimo. Pablo lo escribió desde lejos y se lo envió una carta a través de un hombre que se llamaba Epafras, y vamos a leer un poquito de Epafras acerca de él también. Y este hombre fue a visitar a Pablo y le llevó la carta a los colosenses, trayéndole la información que Pablo decía de lo que había escuchado. Y las cartas de la palabra de Dios fueron escritas para las iglesias que estaban en las diferentes zonas. Es decir, como no había carro en aquel entonces ni nada de eso, pues si había la iglesia de la Roca, estaba la iglesia de la esquina Monte de Sion, y ambos fueron plantadas por Pablo, pues la carta se leía en la Roca esa semana, y la semana que viene se leía en Monte de Sion, etcétera, etcétera, y se repartía la palabra de Dios a través de ellos. Hoy Dios y yo tenemos el privilegio de la colección bíblica. La Biblia realmente es una biblioteca puesta juntos, y es algo precioso uno verlo de esa manera, y es por eso que debemos entender lo que es el contenido de la Biblia. Porque la Biblia, déjeme decirle algo, que es una buena noticia. Ay, cuando usted le dice una buena noticia, qué buena esa noticia. Y debemos entender eso de acuerdo a la palabra de Dios. El título de hoy, qué buena noticia tenemos hoy. Porque usted y yo debemos aprender eso, de que es una buena noticia para mi vida. Es algo tan poderoso eso. Y un chiste una vez, tal vez usted lo ha escuchado, pero me pareció medio gracioso, de unos hombres que estaban en la sala de espera de un hospital, de la maternidad de un hospital. Y estaban los hombres sentados esperando. Llega una enfermera y dice: ¿dónde está el señor Ramírez? Aquí estoy. Wow, señor Ramírez, felicidades. Su esposa dio a luz y fueron gemelos, o twins, mellizos, fueron gemelos. En otros países dicen cuates, ¿verdad? Pero fueron gemelos. Oh, wow, qué emocionado, qué interesante, porque yo trabajo para la organización de béisbol Los Gemelos de Minnesota. Oh, qué interesante. Pues se va la señora, el hombre se va a visitar a sus muchachos. Entra la siguiente enfermera: ¿dónde está el señor García? Aquí está el señor García. Señor García, mire, su esposa acaba de tener trillizos. Wow, no lo puedo creer. Yo trabajo para la compañía 3M. Y de repente se oye en la esquina, ¡prum!, un hombre desmayado. Sale la enfermera y lo agarran y lo están ahí resucitando, despertando, y el hombre así, todo: señor, ¿cómo se encuentra? ¿Y qué le pasó? Es que yo trabajo para la compañía 7up, y ahora qué me van a decir, ¿verdad? Se imagina 7 muchachos y uno solo. Cuando nosotros escuchamos de noticias, a todo el mundo le gusta la buena noticia. ¿Por qué no? Yo nunca escucho a nadie decir: no me cuenten nada bueno. No, uno quiere que le cuenten cosas buenas, recibir una buena noticia de lejos, de cerca, donde sea, porque las buenas noticias son algo emocionante, son algo que traen un gozo increíble. De hecho,
Hablando de buena noticia, ayer estoy revisando unas cosas, voy al correo y cuando voy al correo veo una carta de mi compañía de donde yo mando el pago de la casa. Y la dice statement, que por lo regular es una cuenta que pagar. Digo, bueno, ni modo, pero hay que abrirlo a ver de cuánto va a ser la dolorosa, ¿verdad? Pues abro la cuestión y comienzo a leer. Y resulta ser que ellos me cobraron más este año de lo que debían y me mandaron un chequecito de vuelta. Eso es buena noticia, mis hermanos. Buena noticia. Mi esposa no lo sabía, se acaba de enterar. Me imagino que el cheque va a desaparecer ahora. Olvídese de eso, ya no lo puedo ni cambiar. Pero eso es buena noticia. Uno recibe una buena noticia y se emociona de que algo bueno viene sobre nuestra vida. Colosenses 1 nos lleva exactamente a eso, nos lleva a apreciar la buena noticia. Déjeme decirle eso. La palabra evangelio, diga evangelio conmigo. Evangelio, la traducción literal de la palabra evangelio es buenas nuevas. Buenas nuevas. Es decir, el contenido de esa palabra es buenas nuevas, pero muchas veces vemos la palabra de Dios, la Biblia, la enseñanza del cristianismo como si fuera algo pesado de la vida. Y Dios dice, oh no, cuando usted escuche esta cuestión, eso es una buena nueva para todo aquel que lo escucha y que lo cree. Está conmigo hoy día. Dice así el libro de Colosenses capítulo 1 versículos 4 al 7. Habiendo oído de vuestra fe, dice Pablo, en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis, conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros? ¡Wow! ¡Qué descripción! Dice Pablo. Pablo dice, desde que ustedes escucharon el evangelio, lo tomaron en serio, tomaron la gracia que el evangelio ofrece. He escuchado buenas noticias de ustedes. Hay poder en la palabra de Jesucristo, mis hermanos. Hay poder en el evangelio de Jesucristo. Hay poder para ello. Y es tan importante que entendamos que las buenas noticias son importantes, que usted y yo nos concentremos y hablemos acerca de ellas. Le tengo una frase que resume todo lo que yo quiero decirle hoy. Todo lo que usted va a escuchar hoy se resume en una frase que el Espíritu Santo puso en mi corazón, y es esta: el evangelio debe ser dicho, el evangelio debe ser escuchado y el evangelio debe ser creído. Una vez más, el evangelio debe ser dicho, debe ser escuchado y debe ser creído, mi hermano. Y no estoy hablando de creído, de orgulloso, sino de creencia. Y eso es tan importante que ustedes lo sepamos, porque el evangelio es buena nueva, pero esos tres factores deben influenciar toda persona que escuche el evangelio. Yo quiero que hoy veamos la importancia de usted y yo conectar con esa parte del evangelio, porque el evangelio es buenas noticias. Hay una historia, un libro de hecho en el Antiguo Testamento, se llama Jonás. Y si usted, tal vez usted no fue a la escuela dominical cuando niño, pero había una cancioncita que decía: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez grandote, cuchuplún, y se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Los sugieres están entrando para tragarse el que se duerme durante el culto, gloria a Dios. No le haga caso. No, mentira. Es tan importante que lo veamos, porque la palabra de Dios en ese libro Jonás es tan interesante. Tiene una historia profundísima. Y en esa historia, Jonás es un profeta y recibe una palabra de Dios que dice: Jonás, ve y predícale a la ciudad de Nínive. Y Jonás, sabiendo que la ciudad de Nínive era una ciudad mala, pecaminosa, que no creían en nadie, dijo: yo a esa gente no le voy a predicar. Porque Jonás, como muchas veces nosotros, queremos ver que Dios haga justicia a mi manera. Y si yo le doy la buena nueva a otro, le voy a alegrar, y yo lo que quiero es que le vaya mal a ese compadre. Jonás necesitaba breaking free, mis hermanos, también. Y Jonás estaba aburrido y dice: no. Dios le dijo: ve al oeste, y Jonás se fue para el este. Como decía la canción, se subió a un barco mercantil, unos hombres que iban hacia otro puerto. Vino una tormenta grandísima, casi se ahogan, comenzaron a echar suerte porque no eran cristianos, no creían en Dios, estaban buscando cómo era, qué era lo que estaba pasando, dónde vendía el mal de ojo que le echaron, ¿verdad? Hablándose uno al otro. Por fin Jonás dijo: oye, la culpa es mía. Yo soy un profeta de Dios, Dios me mandó a predicarle las buenas nuevas a la ciudad, a otra ciudad, y yo no quise ir.
lánceme y eso se va a calmar. Y dice la palabra de Dios que así lo agarraron y lo tiraron. Y Dios ordenó un pez, mucha gente dice una ballena, la Biblia no dice ballena, pero dice un pez grande para consumir un ser humano, y lo consume. Obviamente Dios lo protege, hablando acerca de Jesucristo. Es una profecía también acerca de Jesucristo. Jesucristo estuvo en el estómago de la tierra siendo enterrado, de los 3 días salió. Se puede leer todo el libro de Jonás, muy profundo. Pero la historia continúa y los hombres, se calma la marea. Jonás vuelve, después de 3 días se arrepiente y dice: Señor, te pido perdón, disculpa, mire que no sabía que cómo estaba así, asado. Y el pez lo escupe en la orilla de Nínive y arranca a Jonás y comienza a predicar. Y Jonás comienza a predicar, decir: arrepiéntese, mire que eso le va a pasar, que en esos días Dios va a destruir la ciudad si ustedes no cambian. Y dice la palabra, escucha, que la gente escuchó el mensaje de Jonás y se arrepintieron. Toda una ciudad, mis hermanos, un aplauso a Dios por ello, toda una ciudad. Qué precioso. Qué increíble eso. Jonás no convencional, él simplemente estaba dando un mensaje que Dios nos pide. Usted sabe que usted y yo somos Jonases donde quiera que vayamos. En nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en nuestros empleos, la gente anda buscando la buena nueva que hay depositada en su corazón y en su vida. Así que no lo esconda, porque el evangelio debe ser dicho, debe ser creído, debe ser escuchado para que haya un efecto de vida en la vida de la persona. Y es un libro increíble. Dios trata con Jonás y con su manera mala de ver a la persona. Dios le dice: ¿cómo puede ser así, Jonás? ¿Cómo no vas a tener misericordia de la gente si yo lo tuve de ti? Y es importante, es la razón por la que predicamos. Es importante ver eso. Mire esto. Dios se va, Jonás predica, la gente se convierte, se arrepiente, Jonás se va al desierto y Dios hace crecer una plantita de nacimiento hasta crecer lo suficiente grande para darle una sombra, lleno de milagros. Y luego la planta se seca y no le da sombra. Y Jonás se disgusta con Dios. Y Dios le dice: Jonás, ¿de qué estás disgustado? ¿Tú sembraste la planta? No, Dios. ¿Tú la hiciste crecer para que te dé sombra? No, Dios. Entonces, ¿de qué te quejas si te lo di todo? Le dice: ¿cómo es posible que tú no te alegres de que yo salvé a esa cantidad de miles de personas con un buen mensaje? Y muchas veces el pensamiento que debemos tener, no ser nosotros los justicieros, sino ser aquellos que traen la buena noticia de lo que Dios ha dado a nuestra vida. ¿Está conmigo hoy día? Eso es poderosísimo entenderlo. Yo quiero tomar un momentico y de forma rápida hacer una entrevista bien rápida. Muchos de ustedes son evangelistas de corazón, pero hay 2 personas que son muy cercanos a mí en sacerdocio y que conozco el testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, y quise entrevistarlo para que ustedes vean más o menos lo que sucede en la vida regular, porque a veces uno piensa: bueno, el pastor leyendo la Biblia, flotando en el aire, hablando en lengua, durmiendo, entonces predica todo. No, tampoco, ¿verdad? Hay gente normal predicando la verdad de Dios en todas partes, y es algo tan precioso. Ustedes que trabajan en oficinas seculares, muchos de ustedes hacen eso. Y quiero hacer 3 preguntitas que le envía a 2 personas. Quiero invitar al pastor Vladimir que me acompañe por acá, y nuestra hermana Nube Estrada también, que es una de nuestras EPES y maestra de escuela. Así que un aplauso a Dios por ellos. Y yo les hice 3 preguntas a ellos. El pastor Vladimir trabaja para la ciudad de Los Ángeles y la hermana Nube trabaja también en no es un hogar de ancianos, ¿verdad? No, es un hospital. Ok. Ahora, bueno, voy a comenzar con usted y luego voy con Manuel. Entonces, ellos van a decir su parte en un momento, pero cada vez que yo hablo con ellos, le están hablando a la gente a 10 y así, donde quiera que vamos, si vamos algún día a comer, de seguro el mesero lleva sus 2 bibliazos antes de irnos y un tip. No, mentira. Gloria a Dios. Se va con su palabra. Y me encanta eso. Me reta a mí como pastor, me reta a mí tener un corazón y una mente abierta. Y esa fue la primera pregunta que yo le hice. ¿Cómo vencer el temor del rechazo al compartir el evangelio? Dice la palabra de Dios de que le debemos de amar a Él con todo nuestro corazón, nuestro ser y nuestras fuerzas, y debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Yo venía de un mundo de rechazo y quería yo, a través de mi manera de ser y de actuar, ganarme la aprobación de las personas, porque en mí había un rechazo tremendo que yo mismo me había adjudicado. El Señor me encontró a los 29 años de edad, y el Señor, cuando me encontró, Él no me acusó, sino de que fue como ¿cómo diría? ¿Torbellino? Como un torbellino que cayó sobre mí, pero era de amor, no era de acusación.
y sentí el amor que yo siempre había andado buscando. Y ese temor poco a poco fue yéndose. ¿Cómo? Meditando en la palabra, orando, ayunando, buscando gente madura espiritualmente que pudiera impartir en mí y yo poder ser libre de ese temor. Tremendo. A tal grado que para mí es un gozo y es un honor el poder yo hablarle y testificar y evangelizar de Jesús. En efecto, pastor, Tremendo. en los restaurantes, en la oficina, en todo lugar donde el Señor me permite ir, porque no me avergüenzo del evangelio. Ese temor salió de mí y salió para siempre. Quiero decir, pastor, han habido dos personas en toda la lista de personas que he hablado que me rechazaron. Uno de ellos me ofendió, que tuve que llegar yo a la oficina temblando y tuve que comenzar a orar en el espíritu, a reprender, porque había sido el mismo diablo el que me había tirado ese dardo. ¿Para qué? Para sembrar de nuevo el temor en mí. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es, así es. De manera práctica, todos aquellos en nuestra vida regular, a veces no sabemos cómo iniciar la conversación, cómo hacerle. ¿Qué cosas hace usted medio para abordar a una persona con cariño, la oportunidad? ¿Qué cosas hace usted? La transparencia, pastor. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando yo conocí a mi esposa Blanquita, esa mujer yo le hablaba mañana, tarde y noche, le escribía cartas por correo. Yo vivía en El Salvador, cartas de 5 páginas. Y en San Salvador, en mi oficina, todo mundo conoció quién era Blanca. Vine acá, lo mismo. Entonces yo me enamoré de Dios, de un amor tan profundo que yo no se lo puedo explicar, que la única manera como ese amor fluye es cuando yo hablo acerca del Señor a las demás personas. Maneras prácticas, bien fácil, hermano. Nunca considere usted cuando evangeliza lo que la gente dirá de usted, porque si usted es transparente, el Espíritu de Dios hablará a través de usted. La Biblia lo dice. Amén. Estábamos en el Mimis, llega una caucásica, era la que nos estaba atendiendo, nos lleva el bill, no nos había cobrado el capuchino, el café ni el postre. Le digo yo, señorita, no nos ha cobrado esto. Otros hubieran dicho, ay, el Señor los bendijo. Oh, muchas gracias. Se fue, trajo el recibo. Maneras prácticas. Ya Dios me había permitido construir una plataforma de honestidad y de integridad. Claro. Y le dije, ¿sabes que Dios te ama? ¿Sabes que Dios siempre ha estado buscándote a ti? Y sus ojos se quebraron. Wow. Usted me está hablando como mi mamá me hablaba años atrás. La historia larga corta, le hablé del Señor. Allí recibió al Señor ella, en el restaurante, en cuestión de 3 minutos. Gloria a Dios, amén. No tiene usted que predicar, no tiene usted que memorizarse todos los versículos de la Biblia. Maneras prácticas, sea transparente. Dígale, Señor, aquí está mi vida, úsala. Y siempre dele la gloria a Él. Amén. Gracias, Pastor Vladimir. Tremendo. Damos un aplauso a Dios por él. Te aprecio, amigo. Nube. Yo conté la semana pasada o antepasada, cuando hablamos de la visión de la iglesia, el hermano me mandó un email. Pastor, no le voy a compartir este email, pero en los últimos 3 años en mi trabajo llevo cerca de 120 personas que han aceptado al Señor mientras yo trabajo con ellos en este hospital. Y yo le exhibí, ¿cómo es la cosa? No, estás contando mal, no le exageres al pastor, así que el Señor te está viendo. Y dice, no, pastor, es que yo lo agarro ahí en la oportunidad que tengo trabajando y le hablo de Dios en lo que pueda, y la gente con un corazón abierto. Y creo que quiero hacerte esas, más o menos, la otra pregunta que tenía aquí. ¿Qué cosa te motiva a ti, Nube, entonces, en esa condición? Explica cuál es su trabajo y qué te motiva a ti compartir el evangelio en eso. Yo trabajo en el hospital de Colton, Arrowhead. Soy flebotomista y tengo acceso a cada una de las personas que se encuentran en el hospital. ¿Usted saca sangre? Yo saco sangre, soy flebotomista. Una vampira cristiana, nada más. gloria a Dios. ¿Qué es lo que me motiva a mí para compartir el evangelio? Afortunadamente Dios me ha bendecido y me ha puesto a las personas ahí. Yo un día en mi oración decía, Señor, yo no puedo traer a nadie, no puedo invitar a nadie, no conozco a nadie. Y me siento avergonzada ver que hay otras personas que invitan, que traen, que acercan a personas a la iglesia. Y el Señor me dio una revelación, me dio así como una cámara, me pasaron así las habitaciones y comprendí que era el hospital. Me dijo,
Nube, tú no tienes que ir a tocar puertas, tú no tienes que buscar gente en la calle, yo los tengo ahí, están listos para ti. Entonces yo comprendí que ese era mi ministerio. Lo que a mí me motiva más primeramente es cumplir el mandato de Dios, pues Marcos 15:16 dice, id por todo el mundo y practicar el evangelio a cada criatura. Versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que a mí me ha motivado y poner a cada persona a saber que en ese momento el Señor me dice cuándo es el momento en que yo tengo que compartir. El Señor me dice, es aquí, porque no todas las personas son puestas en mi camino para ser discipuladas. Pero el dolor y la angustia de las personas que sienten estar enfermas y en un hospital les hace olvidar que Dios está ahí con ellos. Entonces es el momento de poderles recordar que ellos no están solos, que nunca han estado solos, que Dios está con ellos, que no los ha abandonado, pero hay que recordárselos para que ellos entiendan. Esa fue una de las cosas que me motivan a compartir el ministerio. Pero hay otra cosa muy importante, es el temor de Dios, porque Dios ya me ha, ¿cómo se dice? Me ha corregido enfrente y hubo un momento de desobediencia que no quería yo. El Señor me dijo, aquí quiero que discipules. Y yo dije, Señor, yo tengo mucho trabajo, ¿no miras cuántas órdenes tengo? Entonces Él me dijo, quiero que hagas aquí. No lo quería hacer. Me salí de la habitación y me fui, pero yo vi el dedo de Dios apuntando mi cabeza, mi cara, decir, si ese hombre se muere, su sangre de él será contra ti. Agarré y me regresé y volví a la habitación y ese hombre recibió a Cristo. Y por consecuente, ese hombre fue sanado de una etapa de cáncer. Y eso es el ministerio más grande. Otra de las cosas que la pregunta dice, ¿cuáles son los retos y victorias al compartir con otros las nuevas, que es el evangelio? El reto es saber si la semilla cayó en tierra fértil. Sí. Pero también la victoria es saber que ha habido milagros de sanación, que personas han aceptado a Cristo, y lo más importante es lo que dice en Ezequiel, lo mismo, que nosotros podemos llevar la palabra de Dios y depende de la persona si quiere acercarse a Dios o no. Nosotros ya hicimos el trabajo. Él dice, si tú no compartes la palabra y ese hombre se muere, la sangre de él voy a reclamar en tu mano. Pero dice, si tú das mi palabra, entonces esa persona va a ser condenada, pero tu alma va a ser salvada. Y eso es lo que a mí me motiva y esa es mi victoria, saber que mi alma ha sido salvada. Amén. Eso es todo, gracias. Una última, de forma práctica, Nube. Por ejemplo, yo fui a sacar mis sangre hace como un año que me hice mis análisis anuales y la señora, una vez que ya se sentó ahí, le amarraron, ya no puede salir corriendo, así que ahí tú le predicas o qué cosas prácticas haces tú en tu trabajo que no impiden con tu trabajo. Eso es otra cosa, porque muchas veces los cristianos son acusados de no hacer su trabajo porque andan predicando. Es decir, tenemos que entender que el jefe te contrató no porque eres cristiano, sino para un empleo. ¿Está conmigo? Y hay que entender un balance a la hora del trabajo, de no ser mal empleado, sino cumplir con tu trabajo, pero a la vez que das un ejemplo de evangelio. Sí. Para las personas que vienen a la área de outpatient, que vienen por día y que no tienen una cita, hay el momento de cuando la persona puede uno mirar su quebranto y su tristeza y probablemente a veces empiezan a llorar porque recibieron la mala noticia de que tengo cáncer, y es ahí cuando el Espíritu Santo dice, aquí no ve, aquí tú háblale de mí, y es ahí donde tengo 5 minutos para decir todo. Wow. 5 minutos. Y en las habitaciones, pues ahí tenemos un poquito más de tiempo porque igual tenemos 5 minutos, pero puedo aprovechar más 5 minutos porque es un cuarto, una habitación cerrada y hay más libertad para hablar. Tremendo. De hecho, quiero compartir que ha habido equipos de doctores porque el hospital es un hospital de enseñanza. Hay grupos de doctores que entran a las habitaciones y cuando yo estoy orando por una persona, ellos ya sea que se queden callados o se retiran de la habitación y me dejan hacer ese trabajo. Ese es un privilegio. Gloria a Dios. Gracias, Nube. Dios te bendiga. Es decir que quiero mostrar eso porque a veces la gente piensa como que tiene que hacerse pastor para esta cuestión, pero en ninguna parte de la Biblia dice eso, sino que Dios dijo a todos, antes de Jesús ascender, le dijo todos 2 mandatos.
nos mandó a predicar y bautizar en su nombre, y segundo, en el libro de Hechos dijo, no salgan hasta recibir la llenura del Espíritu Santo. Y esa combinación de ser lleno del Espíritu Santo, por eso cuando damos nuestra clase decimos, vaya, reciba la llenura del Espíritu Santo, y el bautismo y la predicación son parte de la vida cristiana. Yo quiero darte 3 cosas rápidas y fáciles de entender para que entiendas la importancia de compartir el Evangelio. Y la primera es esta, ya la dijimos, eso es que la buena noticia se dice. La buena noticia se dice. Mi hermano, cuando usted tiene una buena noticia, usted no se aguanta de compartírselo a alguien. Mire, y más ahora con los medios sociales, en el Face, en el WhatsApp, en el Instagram, todo el mundo le encanta dar las buenas noticias. Pues el Evangelio es buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree, mi hermano. Para todo aquel que cree, es algo precioso poder hacerlo. Usted y yo tenemos que verlo de esa manera. Yo no soy muy dado a los medios sociales, me distraen demasiado, pero de vez en cuando pongo un versículo o doy una noticia. Es decir, estoy utilizando la plataforma porque el Evangelio debe ser dicho. Hay una frase muy famosa de San Francisco de Asís que dice, predica el Evangelio y si es necesario utiliza palabra. Y aunque es una frase muy bonita, lo que San Francisco de Asís estaba tratando de comunicar, que fue un gran hombre, es que tus acciones deben ser combinadas con tus palabras. Es decir, no solamente predicar y ser un mal ejemplo. ¿Está conmigo? Pero mis hermanos, mucha gente lo han tomado de la otra manera. San Francisco de Asís dijo que no hay ni que decir el Evangelio, nada más vivirlo. No, hay que hablar con la boca, mi hermano, si se puede. Hay que compartir para que la gente pueda decirlo, porque así lo dice la palabra de Dios. Si usted tiene la habilidad de hablar, pues hablemos. Y Lucas 4, Jesucristo dice así en Lucas 4, 42 y 43, dice, muy temprano en la mañana, esto es Jesús, muy temprano en la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Y las multitudes lo buscaron por todas partes. Y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Jesucristo había hecho milagros, se estaba predicando y él se fue aparte para orar. Y la gente lo encontró, porque la gente cuando tiene deseo de la verdad de Dios, la busca donde la encuentre. Y es por eso que una frase, como le dijo el pastor Vladimir a esa joven de repente se remontó a su niñez y dijo, eso mismo me decía mi mamá. Usted no sabe qué le ha pasado a la persona, usted no sabe la vida que vive, usted no sabe qué Dios está haciendo en esa persona. ¿Está conmigo hoy día? Usted nunca sabe. Yo le conté cuando estábamos el año pasado en Perú acerca de este hombre que yo vi en la iglesia, y como era un lugar indígena, él no era indígena. Yo pensé, ¿quién es ese hombre? Y lo fui a hablar. Y el hombre me dijo, usted no se imagina mi vida. Y había sido parte de la guerrilla, estaba realmente viviendo en la selva, porque si volvía a su pueblo puede ser que lo mataran. El hombre estaba ahí, pero dijo, yo me recuerdo de Dios, yo me recuerdo que cuando íbamos a la iglesia, cuando niño, el hombre se recordó de las cosas de Dios, pero comenzó cuando uno le dijo, hey, ¿qué pasa contigo? Mira lo que dice Jesús, versículo 43. Y él respondió, debo predicar. Diga conmigo, debo predicar. 1, 2 y 3. Debo. Jesús mismo está diciendo, debo predicar la buena noticia del reino de Dios. Y también en otras ciudades, porque para eso fui enviado. Wow, Jesucristo tiene su meta y su propósito de vida claro. Dice, ¿sabes qué? Yo tengo que compartir la verdad de Dios, porque para eso fue lo que Dios me envió. Él no se detuvo en esa ciudad, cualquiera se hubiese detenido en esa ciudad, hace una buena campaña, se llena de gente porque la gente venía a buscarlo. Y dice, no, aquí recibiste, hay que seguir compartiendo con los demás. Es tan importante eso, porque si Jesucristo es un ejemplo, el Evangelio y la buena noticia debe ser dicha. Compártalo, mi hermano, deje saber. Quién sabe el testimonio que Dios ha hecho en su vida. Usted nunca sabe cómo usted puede animar a alguien de esa manera. ¿Está conmigo hoy día? Segunda cosa es eso, es que la buena noticia debe ser escuchada. La buena noticia debe ser escuchada. ¿Se imagina usted que usted venga a contarle a alguien una noticia? Mira, fulano, que te voy a contar. Y dice, no me hable de eso. ¿Se siente mal uno, sí o no? Y muchas veces eso es lo que nos detiene. Pero te aseguro que si tú le vas a decir, mira, fulano, me saqué la lotería, cuéntame cómo fue eso. Porque, ¿verdad? El hombre está calculando, bueno, y este es mi compadre, si tiene, déjame ver de una vez. ¿Está conmigo, sí o no? Si fuiste a un restaurante, bueno, fui a tal restaurante, de una vez quieres contar la noticia. Pues el Evangelio es buena noticia y debe ser escuchado. Pero el escuchar depende de la persona. La persona tiene que tener un corazón y un oído para poder escuchar lo que estás diciendo. Y como yo lo digo, tiene mucho que ver. Todos hemos encontrado gente que son muy negativas al compartir el Evangelio, y tal vez alguna gente lo necesitan de esa manera, pero lo que yo leo en la palabra de Dios, hay un entendimiento, hay una ternura, hay una sabiduría, hay una gracia de cómo Jesús comparte la verdad.
Y la única vez que Jesús se enfrentó en contra de forma verbal, nunca fue contra el pueblo. Nunca, lea su Biblia, siempre fue en contra de los fariseos y escribas. Dentro de los líderes religiosos, porque Jesús decía, ustedes ya saben la palabra de Dios y se comportan como unos cabezones. Mi traducción. Pero era lo que Jesús estaba diciendo, es decir, ustedes ya saben la Biblia y están haciendo peor ejemplo. En una de Jesús le dijo, ustedes agarran un discípulo y lo convierten al fariseísmo y lo vuelven 10 veces más hijo del enemigo. ¿Se imagina que le digan eso o no? Pero nunca se lo digo a la gente, porque Jesús tenía, lea toda su Biblia, compasión por las multitudes. Fue movido a compasión y oraba por sanidad. Fue movido a compasión y le compartía la verdad. Fue movido a compasión y le hablaba y la gente tenía deseo de escuchar. Está conmigo hoy día. Y eso es lo importante de eso. No estoy diciendo que es una manera fácil, pero estoy diciendo es parte de nosotros decir las cosas tal y como Nube dice y como el pastor lo mire en 2-3 minutos con decir la verdad con alguien. A veces me pasa siempre en un avión, como uno está sentado, yo le he contado, ¿verdad? Una vez que hablan, ¿qué tú haces? ¿Qué yo hago? De que digo que soy pastor, se acaba la conversación, los audífonos y vamos a ver película, ¿verdad? No quiero hablar con ese compadre, pero de manera corta, a veces yo le digo, hey, Dios te bendiga, o qué bueno, hay algo que puedo orar por ti. A veces la gente quiere oración, a veces la gente está intrigada, me pregunta, ¿cómo es eso? ¿Qué hacen ustedes? Uno nunca sabe qué trae la conversación en este proceso, porque Dios hace algo precioso en ello. Está conmigo hoy día, pero el evangelio debe ser escuchado. Mira lo que dice Pablo, Colosenses 1:5-6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, y de eso es otro mensaje completo, gloria a Dios, de la cual ya habéis, ¿cómo? Oído, ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Mis hermanos, la palabra del evangelio hay que escucharla, hay que poner atención. Versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde aquel día, una vez más, que la oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El evangelio debe ser dicho, pero el evangelio debe ser escuchado. Y hay mucha gente hoy día que tal vez no tiene oídos para oír la verdad de Cristo, pero de todas formas hay que decirla en compasión, en gracia y en amor. Está conmigo hoy día, porque el evangelio debe ser escuchado. El evangelio hay que poner atención a lo que dice el libro de Romanos. Pablo hablando acerca de ello en Romanos 10, que es profundísimo, lo puede leer a capacidad, pero voy a leer solamente unos cuantos versículos. Versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán? Él se está refiriendo al libro de Isaías, si no me equivoco. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han, qué dice? Oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero está haciendo preguntas lógicas. Dice, la gente debe saber. Debe saber. Pero ¿cómo va a saber si no conoce? ¿Y cómo va a conocer si nadie le dice? ¿Cómo? Y esa es nuestra función de ser cargadores y distribuidores de las buenas nuevas de salvación a través de nuestras ciudades. ¿Está conmigo? A través de nuestros hogares. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y Cristo nos envió a todos a compartir esa verdad. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian la ¿qué? Buenas nuevas. Cuán hermoso. Es decir, la Biblia dice, no hay cosa más hermosa que ser gente que lleve el evangelio de paz puesto sobre sus pies. Que donde usted entra, ahí hay una verdad. Los grupos de conexión, esos hogares son hogares de paz en su vecindario. Está conmigo hoy día. Así yo lo creo, así yo lo veo. Y es algo precioso poder entender de esa manera, creer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Continúa diciendo, versículo 16, mas no todos, y aquí voy al punto número 3, mas no todos obedecieron al evangelio. Y esa no es la decisión suya o mía, es la decisión de la persona. Y es tan importante eso, mas no todos. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? A veces uno se pregunta, a veces yo me pregunto, Señor, usted ha compartido, ¿quién ha creído al anuncio tuyo? Pero de todas formas tenemos que compartir, porque el versículo siguiente es una clave profundísima. Versículo 17, mira lo que dice, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra ¿de quién? Podemos leerlo juntos en voz alta, 1, 2 y 3, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que Dios dice, la fe viene a usted hoy. Y muchas veces decimos, la fe de creer. No, aquí está hablando de la fe de salvación también.
Y viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, lo que usted comparte, lo que Dios ha hecho, lo que dice la Biblia, es nuestra función compartirlo con otros. Mis hermanos, es tiempo de que usted y yo avivemos ese fueguito de nuevo y tengamos los oídos atentos. Déjeme decirle que para mí también es difícil. Para mí a veces me avergüenza por dentro. ¿Y cómo va a ser la gente? Pero ¿sabes qué? Como dijo Nube, mi función es decir lo que Dios dice y avanzar después de ahí. ¿Está conmigo? Yo le echo la historia, ¿verdad? Porque tenemos historia de victoria, pero también yo le echo la historia, si no me equivoco, hace unas semanas, se la repito de nuevo, de cuando yo venía creo que venía de Santo Domingo, de Nueva York, pero había una tormenta, así que me movieron a 2 aeropuertos distintos. Por fin llego a San Francisco. Llevo yo no sé cuántas horas viajando en San Francisco. Le digo, mira, póngame en stand-by, ya yo quiero ver a mi familia. Bueno, no podemos llevarlo ni a Ontario ni a Los Ángeles, déjeme ver. Por fin me dice la señora, mire, hay un vuelo que lo va a llevar a Long Beach, al aeropuerto. Ok, deme ese, yo llamo que me pasen a recoger ahí. Y lo que estoy hablando, Dios me dice, ora por ella, ora por ella. Ora por ella. Y le digo, yo no sé por qué, tú sabes, ¿cómo estás tú? Y dice, tengo un dolor de espalda terrible, no sé si la temperatura. Mira, yo soy cristiano, me gustaría orar por ti. No, me siento bien, no te preocupes. Dios me usa para sanar de una manera increíble, gloria a Dios. Se sanó, pero al toque, no tuve ni que orar. Y bueno, estaba medio avergonzado. Y Señor, tú me dices que orar por él. El Señor no quiere nada que ver con la oración, ¿verdad? Pero de todos modos, aunque me fui medio ahí, ¿verdad? Como el perrito arrepentido, ¿verdad? Dios me dijo, el punto no es lo que ella decida, sino el punto tiene que ver con mi obediencia a mi maestro, a mi Dios, a mi dirección. Está conmigo hoy día. Súper precioso e importante. Y eso me lleva al tercer y último punto de hoy, es que la buena noticia debe ser creída. Mi punto que es que usted y yo podemos decir y compartir la verdad, pero la gente tiene que tener el deseo de escucharla y de recibirla, de creer en la verdad de Dios. Y esa no es mi decisión, es la decisión de cada uno de nosotros. Y muchos de nosotros aquí, tal vez otros no lo han hecho, al final del servicio te queremos dar una oportunidad, pero muchos de nosotros no hemos tenido o sí tuvimos la oportunidad y creímos lo que fue dicho de la verdad de Dios. Y dijimos, esa es mi verdad y yo quiero creerla y caminar con mi Dios a partir de ese día. Y algo poderoso sucede. Así que el creer, el evangelio debe ser creído. Yo debo tomar la verdad en fe, creyendo que Dios está haciendo algo increíble. Vivimos en un clima y en un tiempo donde hay muchas cosas raras que se está promulgando por YouTube, Facebook, todas partes. Hoy día la gente tiene la plataforma a compartir muchas doctrinas que tal vez no sean reales y uno no sabe qué es la verdad, qué es aquello. Es por eso que conocer su palabra y creerla de acuerdo a como Él la trae a nosotros es algo tan precioso. Está conmigo hoy día y creer lo que Dios está haciendo, y por eso que el evangelio debe ser creído para que traiga una obra en nuestra vida. Mire cómo lo dice Pablo cuando habla acerca de la fe de los colosenses. Versículo 7 dice, como lo habéis aprendido. Pablo dijo, ya ustedes lo recibieron, porque el que recibe aprende. El que recibe aprende. Dice, como ya lo recibieron de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Hablando de voluntarios, esa es una palabra que describe el corazón de aquellos que sirven. Y dice, ustedes lo escucharon y lo aprendieron de él, y así lo vieron, que Él es un fiel, amado siervo de Jesucristo. Así que la gente escuchó de alguien verdadero y creyó la verdad de Dios. Porque déjeme decirle algo, que el enemigo de la obra de Dios en su vida es la falta de creencia. El enemigo de la obra de Dios en su vida es la falta de creencia. Y es por eso que yo para mí lo he declarado no solamente el año de la doble cosecha para nosotros, pero personal y como iglesia, un año de fe, de crecimiento en fe, mi hermano, de creerle a Dios, de que Él está haciendo milagros, de que Él está obrando. Un aplauso al Señor si se lo merece, amén. Si dejamos que sea robado de nosotros, no vamos a recibir lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Jesús toma a sus discípulos y luego los discípulos envía a 70 otros discípulos. La famosa escritura se llama la misión de los 70 en el libro de Lucas capítulo 10. Y en esta misión Jesús envía a 70 y le da un mensaje, le dice, cuando vayan a predicar no se lleven alforjas, no se lleven zapatos, no se lleven cambio de ropa, simplemente vayan, compartan a los judíos, porque el evangelio viene primero a los judíos, eso es establecido en la palabra de Dios, y luego a nosotros los gentiles. Le dice, vaya y predique la verdad a los judíos en cada pueblo a que entren. No se lleven comida ni nada, porque va a haber hogares que van a abrir, hogares a ellos, bendigan esos hogares, algo precioso. Pero luego nos da una alerta a toda persona acerca de la creencia. Mira lo que dice Jesús, Lucas 10, del 10 al 16. Pero cuando entren en un pueblo donde los reciban, salgan a las plazas y digan,
cuando entren en un pueblo y no los reciban, salgan a las plazas y digan: aún el polvo de este pueblo se nos ha pegado a los pies. Nos lo sacudimos en protesta contra ustedes, pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Wow. Qué palabra tan directa. Ahora, por favor, eso fue un mensaje específico. No vaya ahora a la casa de su primo que no se convirtió. No vuelvo aquí, primo, porque usted no me recibe. Tampoco es decir, no hay que ser grosero. Pero Jesús estaba siendo específico en este caso porque le estaba diciendo: mire, usted, cuando hay una falta de creencia, no se lleve esa cuestión encima de usted. Eso es lo que Jesús está diciendo. El problema no es suyo, el problema es del que no cree. Y es tan importante eso porque a veces la gente quiere echarle la cuestión al otro, que el otro se sienta mal, y que el fulano, y que usted no predica así, que usted no hace guau. El problema es tuyo. Hasta cierto nivel. Uno tiene que autoevaluarse, ¿verdad? Pero aquí dice eso. Mire lo que dice. Les digo, oiga esa profecía. Les digo, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Hello. Lea su Biblia. Sodoma y Gomorra, es decir, hoy día es sinónimo con cualquier cosa mala. Y Jesús acaba de decir: Dios va a ser más misericordioso con la gente que vivían ahí adentro que con aquellos que escuchan el Evangelio hoy día. Y ahora nos dice por qué. Listo. Ay de ti, Corazín, hablando de una ciudad, y ay de ti, Betsaida, de otra ciudad. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habían arrepentido con grandes lamentos. Jesús dice: si las cosas que ustedes han visto, si los milagros que han experimentado, si el toque de Dios que han recibido en su vida ha sido tan increíble, ¿cómo es posible que todavía no le crean a Dios? ¿Cómo es posible? Y nos llama a meditar en nuestro nivel de creencia a Él. Dice: la gente de Sodoma y Gomorra no tuvieron la oportunidad de ver los milagros que hacía Jesús. Y Jesús dice: yo hice un milagro increíble aquí en medio de ustedes. Hombre. Jesús dice: no, usted no se imagina. Versículo 14: pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Y dijo unas profecías bien severas en contra de esas ciudades. Y la única razón fue eso: la falta de creencia. Y es por eso, mis hermanos, que yo insisto en Iglesia de la Roca que levantemos nuestro nivel de fe. Comenzando conmigo como el pastor de la iglesia, levantando mi nivel de fe, creyéndole a un Dios que todavía hace milagro, un Dios que todavía sana, un Dios que todavía restaura, un Dios que todavía transforma, un Dios que está vivo y haciendo cosas grandes en nuestro mundo, a pesar de levantando nuestro nivel de creencia a un Dios vivo y poderoso. Versículo 16, termino con esto, dice: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. En otra palabra, en la Reina Valera dice: el que rechaza a mí, rechaza al Padre. Así que, mis hermanos, vuelvo con la frase que les dije: el Evangelio debe ser dicho, debe ser escuchado, pero debe ser creído también. Así que cuando usted y yo escuchemos la palabra de Dios, agarremos fe, creamos en lo que el Dios de los cielos nos dice. Digamos: ¿sabes qué? Eso es buena nueva de salvación para todo aquel que cree, donde quiera que sea. Así que el Evangelio es una buena noticia y hay que celebrarlo. Me damos un aplauso a Dios por ello, por su Evangelio. Gracias, Señor. Gracias, papá. Amén. Ese es el reto de esta semana. El reto de esta semana es que usted mantenga sus oídos y ojos abiertos para lo que Dios le pida hacer. Tenemos tarjetas allá afuera, no sé si hay de español, pero tal vez están en inglés, con la invitación a la iglesia. Eso es lo que lo motiva. A veces uno no sabe cómo comenzar la conversación, déle una tarjetita. Me llegó un testimonio a través de Facebook, no sé si la hermana está acá, pero me animó muchísimo cuando lo leí en días pasados. Me dijo: hey, un testimonio. ¿Sabe lo que sucedió? Ellos se mudaron a esta ciudad, no conocían a nadie, se habían alejado de la iglesia y alguien puso invitaciones de la Roca en las puertas de la casa. Y ella le había estado pidiendo a Dios que Dios le enviara una iglesia donde ir. Cuando vio la tarjetita en su puerta, dijo: ese es el mensaje de Dios. Y nos cuenta por Facebook que Dios ha hecho
cosas grandes en su vida al comenzar a asistir a la iglesia. Yo le doy gracias a Dios por cosas como esa, que alguien fiel dijo, ¿sabes qué? Déjame yo poner eso en la puerta, no sé qué fruto dará. Si fuiste tú, ahí está tu fruto y ahí está tu semilla creciendo y dando un fruto doble. Amén, por la bendición de alguien. Uno nunca sabe. Y cositas como esas son las que nos animan y traen ánimo para usted y yo caminar con Dios. Sam, si me ayudas, por favor. Y es algo poderoso para usted y yo mantener esa manera. Así que esta semana manténgase con los oídos abiertos y listo para usted compartir como Dios le indique. ¿Está bien? Sería algo precioso, una tarjetita, si es un Dios te bendiga, si es un hey, ¿sabe qué? O tal vez, ¿sabe qué? Dios a veces nos ha motivado a dar una propina aún mayor de lo que se merece la persona simplemente para enviar un mensaje a esa persona. Le contamos a nuestros hijos eso, que fuimos a un restaurante, el restaurante no resultó ser muy, muy bueno, pero la señora que nos atendió nos dijo, ay, disculpa que el servicio ha sido tan difícil, hoy es mi primer día. Tin, 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 tin. De una vez nos dimos cuenta porque Dios nos mandó. Hoy no te preocupes, le dimos un tip, que el servicio fue terrible, pero le dimos más de lo que se merecía porque Dios nos envió a traer un ánimo a esa señora. Inmediatamente no dijimos, pero ¿para qué traen esta novata ahora? Yo quiero que mi steak esté acá y que la papa por acá y no se pone. No, al contrario, ¿sabes qué? Nosotros podemos dar la bondad de Dios. La bondad de Dios, uno nunca sabe. No planeamos eso, pero Dios le habló a mi esposa, fuimos con los muchachos a comer ese restaurante y resultó ser de esa manera. Y estamos hablando como familia en días pasados acerca de ese evento. Y ellos se recordaban. Y ellos dijeron, no, pero la comida no estaba buena. Se recordaron también. Y yo le dije, pero eso no es el punto. El punto fue, mi esposa, el punto fue que Dios nos envió a traerle ánimo a esa señora, su primer día de trabajo, y le estaba yendo terrible. ¿Y sabe qué? Fuimos nosotros a alegrar el día a ellos porque Dios nos envió. Así que usted no sabe cómo Dios le va a usar. Oídos abiertos para que Dios le use. ¿Está bien? Y luego me cuenta cómo le fue. En el Facebook, email, me agarra ahí en el pasillo, me dice, pastor, déjeme contarle. Y ya usted sabe. Si se pasa de 10 minutos, lo sugieres, le pesa. Porque hay que saludar a la gente. Pues no, mentira. Pero usted no se...